Bueno, vamos a seguir con el estudio de 12 transgresiones. El día de hoy vamos a ver la tercera transgresión y la transgresión se llama carisma sin carácter. Carisma sin carácter. Y es la transgresión de Sansón. Vamos a estudiar a Sansón. ¿Qué entienden por la palabra carisma? Yendo muy bíblicos, sí. O sea, la definición de carisma es un regalo y obviamente tiene que ver normalmente con un regalo dado por Dios. Tener gracia. De hecho, gracia sería un sinónimo de carisma, una gracia o el carisma. Hay gente que voy a hablarte del carisma de los dos lados. Del lado bíblico es lo que dijimos, es algo que Dios te da, que Dios te regala. Puede ser un don del Espíritu, puede ser un don, tal vez no propiamente como los del Espíritu Santo, que es sanar, palabra de ciencia, lengua, sino un don, por ejemplo, musical. Naces con ese talento, se te facilita más que a las demás personas el don de hablar. Hay gente que tiene el don de hablar en público y hay gente que lo vamos desarrollando, pero que teníamos pavor. Pero hay gente que para ellos es bien natural. El don de las ventas, hay gente que le vende peines a un calvo, ¿verdad? Dice el viejo dicho. Y hablando del carisma humano, le llamamos carisma a aquella persona que de alguna forma influye en los demás, que de alguna manera te agrada estar con él, te agrada escucharlo, te envuelve a través de su personalidad. A lo largo de la historia hemos visto personas muy carismáticas ocupando pues puestos importantes, normalmente políticos. No siempre se usa el carisma para el bien. Sí, por ejemplo, Hitler era un hombre carismático, era una persona que sus palabras convencían a las demás, tenía un gran don de oratoria. Y aunque él imponía tal vez cierto miedo, cierto respeto o temor, era una persona que la gente quería escucharlo, que la gente quería estar cerca en cierta medida de él. Tenemos otras personalidades, pues siempre tenemos en el grupo de amigos el que como que une a todos, el que cae bien, el que están todos comiendo o haciendo algo y él es el que está llevando la conversación, haciendo bromas, etcétera. Pudiéramos hablar de esto como una persona con cierto carisma, pero nos vamos a centrar en la parte más bíblica, aunque la otra es importante que también la conozcamos. Ahora, cuando hablamos de carácter, ¿qué entendemos por carácter? Estoy comenzando con las dos definiciones porque pues son el nombre del tema. Entonces, si no entendemos las definiciones del tema, pues vamos a batallar en la lección. Entonces, cuando hablamos de alguien con carácter o el carácter de alguien, ¿qué estamos hablando? No hay preguntas, respuestas malas. Me interesa saber qué piensan para saber cómo andamos. Parte de la personalidad, ¿ok? ¿Qué más? Los rasgos de una persona, ¿ok? ¿Qué más? Les voy a dar una noticia. Lo que ustedes me acaban de describir, lo entendemos por carácter, pero realmente es temperamento. El carácter es otra cosa, pero siempre entendemos eso. Nuestra forma como que latina de entender lo que es el carácter es eso, el temperamento.
porque el carácter se forma y el temperamento nacemos con él, son características de nosotros. Hay 4 temperamentos, no sé si ustedes sabían: colérico, sanguíneo, flemático, y no me acuerdo cuál es el otro. Pero habla de la personalidad. Hay la gente que es extrovertida, que es introvertida, algunos más perfeccionistas que otros, algunos que se expresan, por ejemplo, más en las artes, a través de la música, de pintura, etcétera. Esos son temperamentos que tenemos nosotros, y nuestro carácter, escucha, es la esencia de quien somos realmente, ¿ok? Y si quieres resaltar la palabra realmente, resáltala. Hay quien define carácter como cómo soy yo cuando no hay nadie más. Dicen la gente que hay 3 versiones de nosotros: la que somos delante de las personas, las que somos delante de nuestra familia, y las que somos cuando no hay nadie, que nada más Dios nos está viendo, y a veces no tenemos nosotros esta conciencia de que Dios está ahí. Y de alguna manera el carácter es esa parte interna que realmente manifiesta quiénes somos nosotros. Alguien lo ilustró de esta manera. Alguien dijo: el carácter es como la pasta de dientes, que la pasta de dientes tú no sabes de qué color es hasta que aprietas el empaque y sale. El carácter es lo que sale de nosotros cuando estamos bajo presión, ¿sí? Dice un dicho que estaba un hombre con su esposa, y la esposa lo llevó a un punto de desesperación, donde el hombre le grita: ya, estate quieta, ya, aplácate por favor, y explota el hombre. Y luego ya como que se calma y le dice: es que tú sacas lo peor de mí. Y la mujer le contesta: es que ese es el problema, que eso está en ti, porque si no estuviera, por más que yo lo presionara, no saldría, ¿sí? Entonces, carácter es quien nosotros somos. Para ponerles palabras muy bíblicas a las dos, carisma vendría siendo los dones y la unción, y carácter vendría siendo nuestra integridad y nuestra santidad. Son esos dos lados, ¿ok? Ahorita vamos a escarbar en ellos. Pareciera muy parecido las primeras 3 transgresiones, en el sentido que la primera hablábamos de los hijos de Elí, cómo permanecieron mucho tiempo en pecado y Dios no los juzgó inmediatamente, y eso pudiera hacerles creer a ellos y a nosotros cuando caemos en esta transgresión, que el hecho de que Dios no nos esté juzgando rápidamente nos hace pensar que Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo, aunque no sea correcto, y eso es un autoengaño. Después veíamos a Jacob, que pasó algo similar, como Jacob era un hombre que fue tranza, que fue usurpador, y cómo, a pesar de obtener de la manera incorrecta la bendición, tuvo una aparente bendición de Dios por un tiempo, hasta que Dios lo quebrantó y lo encontró ya humillado, pero aún seguía habiendo ciertos beneficios. Y a lo largo de la vida hemos visto hombres y mujeres de Dios que sus ministerios están floreciendo, sus ministerios están impactando, y de repente sale algo a la luz que está mal, y viene esta pregunta siempre al cuerpo de Cristo, y es: ¿y entonces por qué pasaban lo que pasaba? ¿Por qué había milagros en el caso de gente que opera con milagros? ¿Por qué había señales en la vida de ellos? Y uno de los casos más recientes fue un pastor apologético que se llamaba Rabbi Zacarías. Este hombre murió hace no más de 3 años aproximadamente, y en un movimiento
reciente sobre la apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la rama del cristianismo que se encarga de defender las escrituras ante falsas corrientes, ante filosofías, ante el ateísmo, ante la ciencia, dar ciertas defensas a través incluso de ciencia, a través incluso de modelos históricos. Y este hombre, Rabbi Zacarías, era un hombre que Dios usó demasiado en el último tiempo, sobre todo entre los apologistas. Y este hombre era un hombre que tú lo veías y era demasiado piadoso, su forma de ver, se veía un hombre tranquilo, no era el que discutía peleando, siempre presentaba la defensa de la fe hasta cierto punto con una gracia, con un amor, con un respeto. La gente, aunque no fuera cristiana, que estaban cerca de él, ¿cómo se llama? Lo tenían en alta estima. Y para no hacerte el cuento largo, cuando él muere, sale a la luz una serie de inmoralidades que él acosaba a mujeres en su ministerio, que tuvo relaciones con varias de ellas y las mantenía a través de la extorsión y mal usando aún recursos financieros del ministerio. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó con este hombre que daba una apariencia de piedad, pero había una vida oculta debajo de él? Y no estamos en esta enseñanza para juzgar o hablar del destino de ellos, sino esta característica que podemos ver, cómo hay hombres y mujeres, grupos que están buscando al Señor, que están teniendo un éxito, y la gran mayoría de ellos, mira, no es que deliberadamente lleven una vida de pecado de la noche a la mañana, sino que pasan por esta transgresión precisamente, no arreglan esta área, y entonces las tentaciones que vienen por parte del enemigo los pueden llevar a vivir esta doble vida, que después, o una de dos, van a dar cuentas delante del Señor. No sabemos en qué medida se pudieron haber arrepentido antes de morir o no. Todo esto es algo que tiene el control del Señor, pero lo que sí sabemos es que, perdonados o no por la gracia del Señor, dejan secuelas, dañan el ministerio, dañan el testimonio de vida que ellos tuvieron, ¿ok? Entonces vamos a leer el capítulo 13, casi todo el capítulo, que habla precisamente del nacimiento de Sansón. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí, tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor y dijo: oh Señor, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel volvió otra vez a la mujer, estando ella en campo, mas su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa, siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan,
cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que le dije, no tomará nada que proceda de la vid, y no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Hasta ahí vamos a leer. Es una historia parecida, si te das cuenta, tiene ciertos parecidos a Juan el Bautista. Son una pareja que no puede tener hijos, aparece un ángel y les profetiza el nacimiento del hijo, un propósito especial del hijo y un voto de nazareato en el hijo. En Números capítulo 6, apúntalo, no estamos yendo por cuestión del tiempo, viene el voto del nazareato. Hace 3 años, ese lo di todavía antes de la pandemia, hubo un estudio del nazareato y en la página del Instituto Consumidos está completo el estudio en audio, por si luego lo quieren escuchar. Y el voto del nazareato, entre varias cosas, era un voto de una consagración voluntaria. Era para aquellas personas que querían servir al Señor, pero que no habían nacido dentro de la tribu de Leví. Y entonces estas personas voluntariamente tomaban un tiempo, el que ellos quisieran, para llevar su nazareato. Y este voto incluía, número 1, dejarse crecer el cabello, no tomar nada referente a la vid. Ahora, el voto del nazareato dice ni siquiera tocarlo, ¿ok? No tocar uvas, vino, cualquier presentación de las uvas, ni siquiera deberían de tocar esto. No deberían de tocar ni estar relacionados con muertos, así fueran su familia, no deberían de estar cerca ni tocarlos, y tenían que abstenerse de varias cosas. Es un voto que representa entrega, representa consagración, representa santidad. Y a lo largo de la Escritura encontramos a algunos nazareos. Uno es Samuel. Hasta cierto punto la Biblia no lo deja muy claro. Lo más claro que vemos en la vida de Samuel es que la mamá promete entregarlo a Dios y que se dedique a Dios. Entonces muchos de ahí toman que era nazareo, pero luego lo vemos con Saúl en el festejo, había vino y él estaba presente. No vemos menciones sobre el corte de su cabello, etcétera. Luego vemos a Sansón, luego vemos a Juan el Bautista, y Jesús es una figura de nazareo. No lo llevó como tal, pero pues ¿quién más consagrado que Jesús? Ojo, a Jesús le decían nazareno, no nazareo, porque muchos ahí confunden o piensan que tiene que ver con no. A Jesús le decían nazareno porque venía de Nazaret, y nazareo es otra cosa, tiene que ver con el voto, ¿ok? Entonces vemos que la vida de Sansón es una vida profetizada, es una vida, todas las vidas tienen propósito, pero vemos estos casos particulares como un Sansón, como un Jeremías, como un Juan el Bautista, que el Señor es muy claro y les dice: desde antes que nacieras, desde que estabas en el vientre de tu madre, te santifiqué. A Jeremías, ¿verdad? Y le dice: y te di por profeta a las naciones, y no digas que eres niño, porque vas a hablar las palabras que te ponga, y a donde yo te mande vas a ir. Vemos el caso de Juan el Bautista, donde fue profetizado toda su labor. Y aquí también el pueblo está pasando una crisis, está siendo asediado por los filisteos, y Sansón es la respuesta de Dios al clamor de ellos, levantando un juez, y lo está haciendo de una manera increíble. Así que vemos que tiene todo este potencial, que tiene todo este llamado, que tiene todas estas promesas. A esa parte le llamaríamos carisma, es un regalo. Sansón no hizo nada para ser escogido por Dios. Dios dijo:
a esta mujer le van a hacer un hijo, se va a llamar de tal, bueno, no le da el nombre, pero le dice, se va a ser de estas características. Y luego todavía ellos tienen esta sensibilidad de decir, Señor, muéstranos cómo debemos de criar al hijo. Ya nos dijiste lo que va a ser y que mi mujer se guarde de estas cosas, pero también enséñanos cómo llevarlo a él. Entonces Sansón tenía incluso unos padres que estaban viendo por el propósito de Dios. Así que vemos cómo Sansón tiene todo un potencial, tiene todo un carisma, tiene un llamado, tiene dones que van a ser derramados por el Señor, pero también está llamado a la vez a guardar cierta santidad, a vivir una manera distinta. Escucha bien esto: cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo y queremos que nuestra vida tenga impacto, también estamos llamados a que nuestra vida sea diferente a la que era antes, pero también diferente muchas veces a la de otros cristianos. No nos podemos comparar con lo que otros hacen o dejan de hacer. El trato de Dios es individual. Sí, Sansón tenía un propósito especial en medio de su generación y él tenía que ser diferente a sus primos, a sus amigos, a sus vecinos. ¿Sí me entiendes? Él traía algo distinto y demandaba a Dios de él un comportamiento distinto. Ahora, Sansón tuvo lo que se le llama un coqueteo con el desastre. Cuando tú empiezas a ver la vida de Sansón, Sansón fue un hombre que tenía todo el voto del nazareato, lo quebrantó. No estoy yendo a los capítulos, te dejo de tarea que leas toda la vida de Sansón, pero te vas a dar cuenta que Sansón, por ejemplo, conoce a Dalila en un valle, que el valle significa, en el nombre original, significa el valle de la uva que enrojece. O sea, era un valle de puras uvas, donde él no tenía que estar. ¿Sí me entiendes? Él tenía que estar alejado de todo eso, y en ese lugar es donde conoce a Dalila, que es la que más identificamos. Pero cuando tú lees la historia, Sansón tuvo una mujer antes de Dalila que lo engañó y que lo dejó, y que también él se encaprichó. Él era un hombre que se dejaba seducir por la sensualidad, ¿sí? Las transgresiones más comunes que vemos es cuando nosotros nos permitimos coquetear con las cosas que son del mundo. ¿Qué es el coqueteo? El coqueteo es esta dinámica donde a lo mejor no estás cayendo en pecado, pero estás lanzando comentarios, estás haciendo pláticas, estás acercándote el coqueteo natural de una pareja, por ejemplo, es que todavía no forman una relación, pero están lanzándose detalles. Y en una relación donde es una relación agradable delante de Dios, no hay nada de malo. ¿Sí me explico? Un hombre que está soltero, una mujer soltera, ambos creyentes, pues es parte de ese cortejo. Pero el coquetear con el mundo es a sabiendas que Dios no se agrada de ciertas cosas. Nos acercamos no lo suficiente como para caer, pero sí como para coquetear. No es pecado, pero es el comienzo de una caída. Ese es el problema. Es, por ejemplo, estas personas que dicen, es que tomar no es pecado. Pues no, tomar no es pecado. Entonces no puedo tomar una cerveza. Pues de poder puedes. ¿Me debo de tomar una cerveza? Ahí es muy distinto. Yo te diría no le coquetes, porque tú no sabes si una te va a llevar a un 6 y un 6 te va a llevar a un 12, y luego ese 12 ya no va a ser cada fiesta, va a ser cada fin de semana, y luego ya no es un 12, es un 24, y luego ya no es cuando puedo, es pido dinero prestado para dar. ¿Sí me explico? Y ya eso sí es pecado.
una vida bajo un vicio donde te gobierna esto, eso sí es pecado, sea lo que sea. Pero ¿cómo comenzó? Con un coqueteo, con una cerveza. Entonces, yo siempre tengo bien grabado el consejo del pastor Herzl en ese sentido, es nunca tomes la primera, porque así no vas a tomar la segunda ni la tercera. ¿Sí me entiendes eso? Y nosotros a veces nos permitimos, tal vez no chismeamos, pero escuchamos el chisme de otros. ¿Sí? No soy yo el que lo está hablando, no soy yo quien está criticando a alguien, pero qué sabroso se siente escuchar que otros lo hagan, y me empiezo a enterar. ¿Sí me explico? De repente no es que golpee a la persona y esto, pero yo dentro de mí empiezo a tener cierta molestia hacia alguien, y de repente me encuentro hasta medio deseándole el mal, tal vez no profundo, pero pues ojalá y le corten el agua, o no sé, me explico. Y empiezas a desarrollar actitudes en tu corazón que, si bien no son pecado en ese momento, van a crecer y van a ser pecado. Sansón deliberadamente sí caía en pecado. La regla era que no debería de buscarse mujer fuera de Israel, y él buscó precisamente una mujer de los filisteos, aquellos a los que iba a destruir. Pues ya como los destruye si ya se está siendo unido con ellos, si se está enlazando por medio de estas mujeres. Cuenta la historia que la primera mujer lo deja y se va. Sansón se enoja, agarra unas zorras, las amarra a la cola con a una antorcha, varias, y las suelta por el campo y les quema los viñedos. Pero y venció a los filisteos, no porque estuvieran ellos dañando al pueblo de Israel, sino porque se metieron con él. O sea, había una raíz de egoísmo en esa pelea, no era por el honor del Señor. Cuando David pelea contra Goliat, David pelea por el honor de Dios. David dice: ¿por qué están permitiendo que ese hombre hable esas cosas en contra de Dios? ¿Quién se cree? Vamos a ponerle una recia. Y Sansón dice: ¿quién se creen ellos para burlarse de mí? ¿Verdad? Y vemos cómo él tenía un don. ¿Cuál era el don más evidente de Sansón? La fuerza. Tenía una fuerza física desmedida. Dios le daba, hacia el Espíritu de Dios caía sobre él en medio de las batallas, y con una quijada de un burro mataba a cientos, peleaba con ellos, les ponía una recia, y empezó a usar para su beneficio personal el don que Dios le dio. Eso es parte también de lo que hace una vida que no tiene un carácter sólido. Tiene unción, tiene llamado, Dios se mueve a través de él, pero su carácter deja mucho que desear. Hay egoísmo, hay chiflazón, ¿sí? Dice que se enojaba porque los papás no lo dejaban acercarse a estas mujeres, y se amachinaba, ¿verdad? Y así encuentra a Dalila y se mete con Dalila. Así que el día de hoy tenemos muchos creyentes que empiezan a venir a la iglesia, y bajo una enseñanza de la gracia mal tomada por ellos, porque no necesariamente tiene que estar mal enseñada, a veces mal tomada por ellos, empiezan a abusar de la gracia de Dios. Es decir, pues Dios me perdona, Dios me va a perdonar cualquier pecado, entonces pues no pasa nada si de repente yo me presto a estas cosas. Yo he platicado con hombres y mujeres, por ejemplo, de los temas más sonados, ¿no? Cuando yo trabajaba con jóvenes, estos hombres o mujeres, chavos, que venían y me decían: es que pues tengo novia, o voy a empezar una relación con una mujer o con un chavo, y pues la pregunta siempre era: bueno, ¿y quién es? No, pues es que no viene a la iglesia. Si la primera respuesta era no viene a la iglesia, mi segunda pregunta era: ¿a qué iglesia va? Ya sabía yo que me iban a decir que a ninguna, casi.
A veces sí, a veces se llevan a otra. Bueno, no hay bronca. Ahí lo más difícil es, pues si se casan, o tú te vas o él se viene, decidan qué onda, ¿no? Porque no se van a hacer congregar separados. Pero la mayoría de las veces era, bueno, ¿y a qué iglesia va? No es que no es cristiano, o no es que no es cristiana. Y es romper una ley de Dios bien clara, bien sencilla. Es muy, muy práctico lo que dice el apóstol Pablo: no se unan en yugo desigual. Luego les tenemos que dar explicaciones. Mira, es que él te va a jalar para lo malo. Todas esas explicaciones realmente están de más, porque es una orden bien sencilla. ¿Tiene consecuencias? Sí. Entonces las platicamos, se les platica. Y sabes lo que varias veces me contestaron algunos, no todos, pero algunos me decían: bueno, pero si yo empiezo esta relación con él o con ella y en un tiempo me doy cuenta y cortamos y me arrepiento, pues Dios me va a perdonar. Y yo decía: pues sí, Dios te va a perdonar si te arrepientes de todo corazón, pero ya vas mal. O sea, ya vas sabiendo que está mal y que después vas a ir a pedir perdón. Básicamente estás aplicándole a Dios la de: más vale pedir perdón que pedir permiso. Y esa actitud ligera habla de una falla en el carácter. Porque cuando yo detecto que algo está mal y voy a ir apelando a que pues a ver si después no me va tan mal, o si me va mal me regreso y pues Dios me perdona, pues algo anda mal en nuestro corazón que se puede arreglar, pero el chiste es detectarlo. El problema es que las personas normalmente que tienen esta falla, o nosotros cuando la hemos tenido, no lo detectamos. ¿Sí? El propósito de estas clases es como una radiografía donde lo que queremos es que tú te des cuenta si tienes alguna de estas fallas, en alguna medida o tal vez en mucha medida algunos. Se da mucho en los músicos o se da mucho en los predicadores, aquellos que de alguna manera sobresalen entre la gente, o que Dios como que les pone una luz. Se me fue la palabra en español. ¿Cómo se llama eso? Esa luz que ponen en el teatro, que sigue está todo oscuro. Reflector. Eso, les pone un reflector. Es decir, pues de repente están en la alabanza y la gente de las iglesias lo ve. Dios los empieza a prosperar, los empiezan a invitar a otros lugares. De repente van y salen. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en Juventud por Cristo donde Dios nos dio gracia y salíamos a hacer una gira a secundarias y a prepas, y cantábamos una canción en contra de las adicciones que el gobierno del estado le pidió a la asociación que hiciéramos. Y yo salía con la banda y tocábamos antes de una conferencia que daba Paul, o a veces la daban otros. Era toda una campaña en movimiento de contradicciones, y dábamos esa canción, y después de esa canción podíamos cantar 3 o 4 canciones de nosotros o de la iglesia. Y pues era una forma de evangelismo. Al finalizar teníamos una mesita al fondo, vendían los discos de la banda, vendían predicaciones, vendían material, libros, pues para edificar a los chavos, ¿no? Pero yo me acuerdo que en una de esas salidas, de repente las cosas como que se empezaron a descontrolar, en el sentido de que pues traíamos a Juanjo y a Leo y eran medio caritas, y luego ellos eran medio coquetos y terminaban dando autógrafos los chavos. Yo decía: somos una banda cristiana, no somos Panda o Zurdo, los grupillos de ese tiempo, ¿verdad? No somos Control Machete, ¿qué onda? O sea, somos una banda cristiana. Y daban sus me acuerdo que uno de ellos, no voy a quemarlo porque luego puede salir en las redes, pero hasta ponían sus teléfonos a veces, ¿no? Así en la firma, si estaba guapa la chava, o sea, y ya veías cómo hay un don, pero hay carne, y
ese coqueteo, eso no debe de estar en un joven creyente, ¿sí me explico? La postura de ellos debió haber sido: no, pues nosotros no somos artistas, mira, aquí está el libro, aquí está lo que te podemos apoyar, etcétera. Pero había este deleite en la carne. De la misma manera, hay gente que Dios empieza a usar, empiezan a salir a predicar, o tú abres un grupo en casa y Dios lo empieza a bendecir, y de repente la gente te va a empezar a reconocer como un líder, va a haber un liderazgo en tu vida, y es parte de Dios, pero ese liderazgo puede ser un problema para ti, no para los demás, para ti, si no hay un carácter bien formado primero. ¿Sí? Ahora, hubo 7 señales buenas en la vida de Sansón. Te las voy a ir diciendo. Y después te voy a hablar de aspectos que fueron su caída. ¿Ok? Lo primero que vemos en la vida de Sansón, ya lo mencionamos, un llamado de Dios. Dios le dio un llamado, como a pocos en su generación. El libro de Jueces vemos a Jefté, Gedeón, Sansón, pero yo no veo a ninguno de ellos más que a Sansón que lo escogieran desde antes de nacer. Gedeón estaba limpiando el trigo, ¿verdad? Y estaba escondido ahí en el lagar, y ahí llegó el ángel del Señor, y así vemos a varios. Pero con Sansón había un llamado muy evidente, y el llamado de Dios sobre una vida no es suficiente para que esa vida logre el propósito que Dios le puso. Es solamente una parte, porque la otra parte es cómo respondemos al llamado de Dios. Yo me he topado con mucha gente a lo largo de los años que llevo pastoreando y trabajando en la iglesia, no nada más en Cielos Abiertos, sino cuando ya estaba como parte del grupo de jóvenes de los líderes, donde tú veías que había llamados en los jóvenes, que era bien claro que Dios los estaba llamando, y muchos de ellos o se alejaron del Señor o no dejaron que Dios tratara en su carácter, se apoyaban solamente en el llamado, y el llamado era evidente. El llamado no se puede cuestionar, y el llamado es irrevocable. Dice en Romanos que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, es decir, Dios no te los quita a pesar de que tú la andes regando. Por eso es peligroso, porque puedo andar mal y funcionar en un don, puedo andar mal y funcionar en mi llamado, y que las cosas fluyan porque hay una unción sobre mi vida. Otra cosa que tenía Sansón era una buena preparación. Los papás lo prepararon. Habemos algunos que tenemos un llamado y nos interfieren: no te dediques a eso. En el caso de Sansón fue todo lo contrario, fue un impulso, o sea, tenía el llamado de Dios y aparte el impulso natural de aquellos a su alrededor. Pues ¿qué más quieres? Es como, no sé, Messi, ¿verdad? Que tenía don para jugar, pero aparte los papás decían: pues sí, que juegue. No le dijeron: no, termina la escuela y la prepa, y ya cuando estés en la universidad, si quieres, te metes a... No, vieron que había un don, y hasta lo llevaron a Barcelona para que le pagaran los tratamientos, y el niño creció desde pequeño en las instalaciones y por el apoyo de los papás. Hay otros papás que no quieren que los hijos se metan a los deportes, ya cada quien, ¿verdad? Pero Sansón tenía los dos. Nació bajo señales y prodigios. Su nacimiento, además de profetizado, fue un milagro. La mujer era estéril. Imagínate saber desde bebé que te cuenten tus papás, que te digan: tu mamá era estéril y cuando tú ibas a nacer vino un ángel y nos dijo que tú ibas a nacer. Tú eres el milagro de esta casa. Imagínate un hijo que crece todos los días escuchando: tú eres un milagro.
tú eres grande, tú no deberías de estar aquí, pero estás porque Dios te puso. O sea, una persona humilde crece con ganas, pero una persona con un error en carácter, en la soberbia, lo desgracias de tanto que le estás diciendo lo increíble que es. Repito, es como lo tomamos cada quien, ¿sí? La bendición de Dios estuvo continua en su vida. En Jueces 13:24 vemos esta frase: y la bendición de Dios estaba con él. Es decir, además de los dones, además de lo sobrenatural, Dios lo estaba prosperando. En otra persona que vemos una frase parecida es en José, que vemos que dice: y la mano del Señor estaba con José. Y termina la historia de José, a pesar de tener una parte muy trágica y de ir de arriba hacia abajo, termina en una buena posición. Versículo número 5: tenía una presencia y manifestación del Espíritu Santo palpable sobre su vida. El Espíritu Santo caía sobre él y lo capacitaba para poder hacer cosas increíbles. En una ocasión hasta mató un león con las manos desnudas. Imagínate eso. Yo corro si la cucaracha vuela, ¿sí me entiendes? Si está tranquila en el piso no hay nada, pero si donde se le ocurra volar, ya corrí. Imagínate, Sansón se aventó contra un león un tiro y pudo ganarle. Estamos hablando de un milagro. Hay gente que tú los ves y cuando predican cae la gloria de Dios, y es la gloria de Dios. No podemos decir, es el diablo respaldando. No, es Dios moviéndose. Gente que agarra el instrumento, empieza a tocar y viene la presencia del Señor. Yo tengo un amigo, es triste esta historia, ¿verdad? Es un amigo cercano, tiene 1 año y cacho que se encontró su vida en adulterio, pero él es un chavo que componía, tocaba y Dios se movía. Yo ministré varias veces con él. Es más, si yo iba y él estaba ahí, por casualidades que nos encontrábamos en los viajes, yo le pedí: ayúdame a ministrar, en lo que yo predico, tú agárrate el teclado, agarra estas canciones, y Dios se movía. Dios se movía tanto cuando predicábamos juntos, a él solo, cuando él ministraba, Dios lo respaldaba. Y hace poco más de 1 año, pues salió que había estado teniendo una relación de adulterio, dejó a su esposa, de 10 años de casados, y ves cómo hay unción, pero no hay carácter. Y el problema es la unción no te cuesta. El carisma, el don, es eso, es un don, es un regalo. No podemos medir nuestra espiritualidad por los dones que fluyen en nosotros. A veces vemos a gente que ora por enfermos y se sana, y ¿qué pensamos? Ese vato es un cristiano bien maduro. Pues no, ese hombre o esa mujer tienen un don, pero puede que no tengan nada de madurez en su vida. La madurez no va relacionada con los dones, porque son eso, regalos. Pero el carácter, el parecernos a Cristo, el vivir en santidad, sí es una muestra de madurez. Pablo le dice a los corintios: ustedes son una bola de carnales, tienen pleitos, contiendas y celos entre ustedes. No les puedo enseñar como si fueran espirituales, porque no lo son, son carnales. Usando este término carnal y espiritual como maduro e inmaduro. Dice: les quiero dar de comer comida sólida, pero no puedo, les tengo que dar lechita porque están del nabo. Tanto que uno de ustedes dice, hay entre ustedes quien se está acostando con la esposa de su papá, con su madrastra.
Dice, hay una inmoralidad bien gruesa en ustedes. Y la iglesia de Corintios es la iglesia de los dones del Espíritu, a la que les enseña cómo moverse en los dones. O sea, había una evidencia de don, pero había una falta en el carácter. Yo te voy a decir una cosa: si tú tienes que escoger entre tener carácter y unción, escoge carácter, porque el carácter te garantiza que vas a terminar la carrera. Dios no va a preguntar a cuántos enfermos sanaste, pero sí nos va a preguntar sobre nuestra vida en santidad. Sí nos va a rendir cuentas de cómo tratamos a las personas, de cómo fuimos de honestos, de amorosos, de pacientes. Un avión, aquí en alguna parte escribí, un avión para poder volar necesita 2 alas. Una es el ala del carisma, los dones, y el otro es el ala del carácter, la santidad, el fruto del Espíritu. ¿Sí? Los dones del Espíritu están en 1 Corintios 12. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Yo te los voy a decir para que no te hagas bolas. Son los dones de palabra, hablar lenguas, interpretar lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de fe, discernimiento de espíritus, dones de sanidades, dones de hacer milagros y dones de profecía. Esos son dones, son carismas, fluyen por gracia. Pero está el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu está en Gálatas. Y el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y estos otros no son un regalo. El fruto es el resultado de tener una vida ligado a la raíz. ¿Sí? Para que el árbol pueda dar fruto, el árbol tiene que estar ligado a su raíz, y llega un momento donde en madurez natural empieza a producir fruto. Nosotros venimos a Cristo y yo no puedo esperar que en ti se manifieste la plenitud del fruto del Espíritu a una semana de venir, porque estás convertido, pero necesitas madurar. Pero si ya tienes 5 años en Cristo y no hay nada de paciencia, nada de amor, nada de mansedumbre, dominio propio es la mansedumbre. Eso me dice que entonces tu vida íntima tal vez no está tan sólida como debería. Porque cuando tú estás conectado a Jesús, el fruto del Espíritu empieza a fluir en ti de manera natural. El fruto no se fuerza, el fruto sale solito. Siempre te digo esa broma, ¿no? De un árbol de manzanas. Yo nunca he visto un árbol pujar para que salga la manzana, no. ¡Pum! Sale la manzana a su tiempo. Y esa manzana va creciendo hasta el punto donde puede estar maduro y pueden comer de ella. Es igual en nosotros. De repente alguien te dice de groserías en la calle, y tú, en vez de reaccionar diciéndole también de groserías o cantándole un tiro o algo, te controlas. Y cuando termina la situación, tú mismo te dices a ti mismo: ¿qué me pasó? ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? Tal vez en una de molestia, o tal vez alguien que te lastimó, de repente tú te das cuenta que antes a lo mejor no lo odiabas, pero vuelvo a lo mismo, decías: ojalá y le dé tos y diarrea al mismo tiempo, ¿verdad? No le deseo el mal, pero pues ojalá. Y de repente te encuentras orando por él, pero de una manera natural. Estás en tu tiempo de oración y empiezas: Señor, bendice a tal persona, y no importa lo que me haya hecho, yo lo bendigo, y te pido y hasta sientes un amor por la persona, y terminas diciendo: achis, ¿qué me pasó? Ese es el fruto.
Ese es el carácter. Pero muchas veces como cristianos, modernos sobre todo, ¿a qué le damos énfasis? A los dones. Señor, dame la facilidad, que cuando yo predique haya milagros, mira, ayúdame, dame esto, dame aquello. Y poco le decimos, Señor, me quiero parecer a ti. Señor, cámbiame, transfórmame estas áreas que no están bien en mi vida, ayúdame a someterlas y dar esto. Versículo 7, puse aquí, número 7, larga vida en la obra. Sansón duró 20 años juzgando a Israel. El que duremos mucho tiempo haciendo algo para Dios no significa que no tenemos errores, ¿sí? Yo estoy este año en días, el 10 de junio, voy a cumplir 22 años de cristiano, 15 años en el ministerio, y sigo necesitando urgentemente al Espíritu Santo. No es que por estos años ya estamos del otro lado. Ahora te voy a decir las actitudes de Sansón que no cuidó y que lo llevaron a terminar ciego y amarrado. Porque así termina Sansón. La historia la conocemos. Dalila, su mujer, guiada por los filisteos, le empieza a decir a Sansón: Sansón, dime cómo perderías tú tu fuerza, o cómo le hacemos para vencerte. Y el otro le empieza a decir primero mentiras. Sansón es uno de las pocas personajes en la Biblia que cuando dijo mentiras, Dios estuvo con él, y cuando dijo la verdad, lo dejó. Porque empezó a decir: no, pues mira, si me amarran con ciertos amarres ahí de ciertas plantas, voy a perder mi fuerza. Y entonces cuando se dormía, Dalila le traía a los filisteos, lo amarraban, y luego Dalila gritaba para despertarlo: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y se levantaba, y como eso no era la verdadera historia, rompía los amarres y les ponía una recia. Y luego, no, es que ¿cómo le hago? Y la mujer bien chantajista: no me quieres, porque si me quisieras me contarías, y un rollo así. Pero Sansón así se la buscó, no es que no le salió en una rifa, ¿sí me entiendes? Y de repente, no, pues si me pones ciertas cosas, y un hilo rojo, casi, ¿no? Un bolillo, si me vas a comer un bolillo para el susto. Al final ya le dice: mira, mi fuerza es de Dios, porque yo hice un voto con Él, y ese voto es que no me corte el cabello. Si me cortan el cabello, pierdo mi fuerza. ¿Sí? La gente que no sabe la historia piensa que el cabello era el que le daba la fuerza por algo razón. Era por el voto que tenía con Dios. Y dice la Biblia, voy a leerlo en estos días, pero dice esta frase que a mí siempre me ha dado miedo. Dice que le corta el cabello a Dalila y grita: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Dice: y se despertó Sansón pensando que sería como en aquellas ocasiones donde vencía a los filisteos. Dice: pero el Espíritu de Dios ya se había alejado de él, pero él no se había dado cuenta. Esa frase, que el Espíritu Santo nos deje y no nos demos cuenta, a mí me da miedo. Mi oración siempre es: Señor, no me dejes, quítame las cosas, quítame el ministerio, expónme si la estoy regando, pero no me dejes. A mí no me importa, Señor, ser pastor si tú no estás conmigo. Yo prefiero que me quites del ministerio y ser una oveja, pero que tú estés conmigo, que no me pierda, que no me vaya al infierno. Y Sansón, por decir la verdad, Dios lo dejó. Es una historia ahí para analizar. Lo primero que él tuvo era una persona impulsiva, se dejaba guiar por las emociones. Me hicieron, voy y les hago. Me gustó, voy y me la quedo.
O sea, impulsiva. ¿Es malo tener impulsos? No, no es malo tener impulsos. Pero cuando nosotros somos impulsivos en nuestro carácter, es cuando nosotros cometemos estos errores. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Personalizó su ministerio. Su llamado, que era un beneficio para Israel, lo hizo personal. ¿Sí? Se trataba ya de él, se trataba de su nombre, se trataba de su fama. Nosotros estamos llamados a servir al Señor para la gloria de Dios, mas no para nosotros mismos. Fue una persona desleal en el sentido de que tenía un compromiso con Dios y no le fue leal a ese compromiso. Se dejó hacer cosas, se permitió cosas. Fue un hombre con miradas sensuales, no solo hacia las mujeres, sino hacia los deleites, hacia aquello que a él lo hacía sentir bien. La palabra sensual normalmente nosotros la asociamos como algo que tiene que ver con lo sexual, pero no solamente es eso. Sensual significa los sentidos, darme gusto, darme placer a mí de alguna manera. No necesariamente tiene que ser con una inmoralidad. Bueno, es que la lujuria es el deseo desmedido del área sexual. Ahí sí tiene que ver un poquito con el área sexual. Pero la sensualidad es, la palabra de sensual viene de sentidos, de nuestros 5 sentidos. Lo que me gusta ver, lo que me gusta oír, lo que me gusta palpar, el sentido del gusto, aún la comida. Entonces, alguien sensual puede ser alguien que se deja llevar por meramente sus emociones. Bueno, Sansón tenía unas miradas, o sea, ponía el ojo donde no debería de ponerlo. Aquí hay una frase del autor, pone: los romances inmaduros fueron pasos hacia su destrucción. Sansón poco a poco perdió el sentido común. Como empezó a pecar tanto, de repente aquello que ya era muy obvio que estaba mal, él ya no lo veía obvio. Dice la palabra en Romanos y en Isaías que Dios nos entrega un espíritu de estupor para que viendo no veamos. O sea, vemos las cosas pero no nos damos cuenta. Hay un estupor, algo que nos está como cegando. Y a veces tú te topas con personas que le están regando y ellos genuinamente, o sea, no es que le estén regando porque les valga queso, ya han caído en este estupor y no lo alcanzan a ver. Y ahí muchas veces la única intervención que puede haber es una intervención del Espíritu Santo. No los podemos convencer con palabras o razonamientos. Tiene que ser a través de oración, a través de ayuno, que el Señor les abra el entendimiento, que les resplandezca. Tenemos la inseguridad. Sansón fue una persona inestable, y esa inestabilidad muchas veces venía por una inseguridad debajo de todo. Y qué curioso que una persona con tanto respaldo haya inseguridades en él. Nuestras inseguridades nos pueden llevar a negociar con el enemigo cuando no estamos seguros de quiénes somos en el Señor.
dice aquí, Sansón era moralmente inestable y no podía soportar las presiones constantes. Alguien que está inseguro en el ministerio es porque permite pecado en su vida y permite la presión de la gente sobre él. O sea, por ejemplo, esa presión de Dalila, ¿sí? Y vemos que hay más cuando se burlaron de él los jóvenes y todo eso. O sea, había esto recae al final en un sentido de inseguridad. Cuando tú estás seguro de algo, pues no importa qué te digan o qué pase. Y esa inseguridad tiene que ver porque ya moralmente tú te abriste a cosas. Y termina con esto: entumecimiento espiritual. Se volvió tan insensible que cuando el Espíritu Santo ya no estuvo con él, ya no se dio cuenta. Hubo una insensibilidad, un entumecimiento espiritual. Cuando a Sansón lo capturan, le sacan los ojos y lo amarran a las columnas del templo y lo tienen ahí exhibiéndolo y burlándose de él. Cuando nosotros no somos personas que estemos firmes en nuestra vida, posiblemente vamos a permitir llegar nuestra vida a un punto donde donde el diablo lo que quiere es burlarte y ridiculizar lo que Dios pudo haber hecho en nuestras vidas. Al final en la historia vemos gracia. Sansón se arrepiente y pide a Dios una última vez que le ayude, y derriba, le vuelve la fuerza, viene el Espíritu Santo sobre él y derriba las columnas en las que está amarrado, y cae el templo y mata a varios filisteos. Pero la promesa era que Sansón iba a derrotar completamente a los filisteos, y no los derrotó completamente. Fue una victoria parcial. Después de esto vemos que siguen ahí, al punto que ¿de dónde viene Goliat? De los filisteos. Vemos cómo el pueblo de Israel muchos años adelante van a seguir peleando con los filisteos, y es hasta que llega un David, que es todo lo contrario a Sansón, que les pone un estate quieto. Entonces, aunque hubo gracia y restauración, sí la hubo, no se cumplió la plenitud del propósito sobre su vida. Eso es lo triste, que pudo haber llegado a más. Si él hubiera tenido un carácter, Dios hubiera llegado a más. Muchas veces nuestras vidas, volvemos a lo mismo. Dios nos puede perdonar, pero a veces perdemos en el camino, perdemos plenitud, o perdemos cosas o victorias que hubiéramos tenido, áreas que hubiéramos visto tal vez surgir, y a veces no las vemos por fallas en nuestro carácter. Por eso es bien importante que nosotros pongamos atención a cómo está nuestro corazón y nuestra integridad delante del Señor. Amén.